¿Cómo están, alumnos? Hasta que hemos llegado a la sesión número 5 de nuestro curso de OKRs y KPIs de gestión estratégica. Y en esta sesión 5 vamos a llegar a lo que es seguimiento y control. Vamos a desarrollar las diferentes herramientas que tenemos a la mano, ya sea tanto con el Excel, y también vamos a investigar o vamos a comentar un poco de las diferentes herramientas tecnológicas que podemos contar en nuestra propia empresa para poder darle seguimiento a los KPIs. El principal contenido de esta sesión es no solamente usar la herramienta, saber cómo construir nuestros dashboards y tableros de control, sino lo importante de esta sesión es llegar a entender, primero, lo importante del seguimiento y control. Segundo, desarrollar o entender que la forma gráfica de nuestra herramienta nos va a permitir a nosotros identificar diferentes áreas de mejora de un KPI determinado para poder lograr las mejoras correctivas que necesitamos hacer en la compañía. ¿Ok? Sin más preámbulos, arranquemos. Y el tema uno lo vamos a arrancar primero con un caso práctico que se ve mucho en las compañías y sobre todo en el área de recursos humanos. Lo vamos a detallar en forma muy concreta presentando un caso supuesto en una empresa que hemos denominado Tecnofuturo. Si bien es cierto, el caso fue construido para fines del curso, correcto. Es un caso que se presenta mucho en varias de las empresas a nivel nacional. Y este caso lo que nos detalla es que esta empresa Tecnofuturo tiene un problema de rotación de personal, una alta tasa, la cual está actualmente en 20%. Imagínense, una tasa de 20% de rotación de cierta área, de la compañía. De hecho, va a impactar demasiado en los resultados comerciales, financieros, estratégicos. Y adicionalmente, no solamente va a generar un impacto negativo en la productividad, sino también en la moral del equipo y en los costos de capacitación y de contratación. ¿Ok? Entonces, esto es el panorama completo del problema, de este problema que queremos resolver. Una empresa que tiene alto índice de rotación de personal de 20% e impacta en toda su ejecución. ¿Cuál es el objetivo que quiere plantear esta compañía? Primero es reducirlo, reducir esta tasa en 15% en el próximo año. Obviamente todavía sigue siendo una tasa de rotación muy alta. Y esto de acá es la información que vamos a nosotros a empezar a manejar, analizar y con la que más adelante vamos a empezar a construir los diferentes dashboards de análisis. Como pueden ver, acá tenemos la cantidad de personas con las que inicia o con las que empieza a trabajar cada mes, partiendo desde el mes de enero a diciembre, las diferentes bajas que tiene, el número final de personas con las que termina trabajando al cierre del mes, que viene a ser la diferencia entre la cantidad de personas menos las bajas, menos este número, y sacamos el índice de rotación. Como lo ven acá, en promedio es del 20%. ¿Correcto? Hasta acá hemos planteado el caso, debemos llevarnos esta idea, llevemos los números un poco en la cabeza y dimensionemos el caso que vamos a analizar. Pero antes de entrar a detalle, nosotros ya hemos tenido y revisado en las diferentes clases qué son los KPIs, qué miden, para qué sirven, cuál es la importancia, cómo deberíamos mirarlos, cómo deberíamos analizarlos. Entonces yo acá hago una pregunta a ustedes para que ustedes la reflexionen, la analicen, y sabiendo que tenemos un caso en recursos humanos con un objetivo de reducir la tasa de rotación de 20% a 15%, se hace la pregunta, ¿qué KPIs deberíamos analizar para poder detectar áreas de mejora? Para de repente ver en dónde podemos encontrar respuestas y en qué KPI nos pueden dar esa tendencia o esa, esa
eso que estamos buscando para justamente reducir esta tasa. ¿Ok? Como es el área de recursos humanos, y ya lo vimos anteriormente, hay diferentes KPIs que nosotros podemos manejar. ¿Qué podríamos medir para reducir este índice de rotación? ¿Qué KPIs? Podemos medir, como el caso lo plantea, la tasa de rotación de empleados. No hay más que decir ahí, que es el porcentaje de empleados que abandonan una empresa en un periodo determinado. ¿Ok? Podríamos analizar también el tiempo de permanencia, ¿ok? Que es el número promedio de meses que están en sus posiciones. El índice de satisfacción del empleado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros analizamos la rotación y sabemos que es alta, tiene que relacionarse con algún índice o un indicador. No por algo rota la gente, no por algo rotan las personas, ¿ok? Tiene que haber un índice que nos diga si es por insatisfacción hacia el clima, por insatisfacción hacia el trabajo en sí, por insatisfacción a que las promesas que se hicieron a inicios de una contratación no se están dando en el tiempo, si lo ofrecido no es igual a las expectativas, etcétera. Tenemos que empezar a medir otros KPIs que nos den respuestas sobre el índice de rotación. Y el costo de la rotación, obviamente, no es un costo asociado básicamente a la contratación, a la capacitación. Cuando las personas rotan mucho, tenemos que dimensionar el costo financiero de tener una alta rotación, de tener personas que no llegan a cumplir su curva de aprendizaje, ¿no? Como ya vimos, nosotros tenemos acá un alto índice de rotación. Y los KPIs, si nosotros los empezamos a medir de esta manera, nos deben dar respuestas, nos deben dar números que nos digan a nosotros qué acciones poder tomar. Ya lo vimos en clases anteriores. Los KPIs nos sirven a nosotros para tomar acciones correctivas en caso nosotros tengamos que ajustar algún indicador o en caso algún indicador no se esté ajustando a lo que nosotros queremos. Y en este caso práctico de recursos humanos, ¿cómo podemos afrontar esta rotación? Podemos proponer las siguientes acciones. Si ya sabemos que hay un índice de satisfacción bajo en el empleado, lo cual nos genera una alta tasa de rotación, podríamos realizar primero un estudio de clima laboral para identificar las causas específicas de la alta tasa de rotación. Y según este estudio nos puede dar mucha información, como por ejemplo, si es de repente va por el tema salarial, nos va a permitir implementar un plan de mejora salarial y de beneficios, no necesariamente económicos o directamente al sueldo, sino también pueden ser diferentes paquetes, como por ejemplo eh, diferentes bonos o paquetes competitivos que atraigan al talento. Se puede crear además un plan de desarrollo profesional, ofrecer a los empleados oportunidades de crecimiento, aprendizajes en la empresa, capacitaciones, etc. Si este estudio que nosotros queremos hacer de clima laboral nos dice que de repente el ambiente es muy hostil, muy frustrante, podemos hacer un plan para mejorar el clima laboral con diferentes acciones que fomenten el trabajo en equipo, la comunicación abierta, la participación, que no cree frustración psicológica en el trabajador. Podemos realizar diferentes actividades, dinámicas que nos permitan alivianar justamente la tensión de un clima. Y obviamente también se puede implementar un programa de reconocimientos para los empleados y para los mejores resultados, etcétera. Como ven acá, hay un caso muy rico en análisis, porque un solo KPI, un solo KPI de rotación en recursos humanos, nos arroja aquí en este caso varias acciones para realizar y mejorar. Imagínense la dimensión de KPIs que podría manejar una compañía o que maneja una compañía y las múltiples acciones que se puedan hacer ya en cada área específica para tomar acciones correctivas en aquellos KPIs que no se estén ajustando a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros queremos o a lo que estratégicamente la compañía necesita. ¿Ok? Estamos analizando un KPI. Miren la riqueza de información que podemos tener. Miren la riqueza de información que se puede enlazar al KPI principal, como por ejemplo la rotación. A la rotación de 20%, que es altísima,
La puedo enlazar con el tiempo promedio de permanencia. ¿Cuánto tiempo dura la persona? 1, 2, 3, 4, 5 meses. Dependiendo de este tiempo de permanencia, puedo aplicar un índice de satisfacción donde me puede decir qué tan satisfecho se encuentra con el trabajo. Uno puede estar muy contento en su empresa, en su área laboral, pero sin embargo sale de la empresa o hay una alta rotación, a pesar de que haya una satisfacción promedio buena o adecuada, ya que de repente hay otras compañías que le ofrecen mejores oportunidades en términos de clima, en términos de salario, etcétera. Entonces, lejos de todo, lejos del número en sí, del KPI, lo importante de este caso práctico es evidenciarles a ustedes, como futuros gestores de KPIs, todo lo que un solo KPI nos puede llevar en términos de acciones y mediciones.